Hola, soy Carlos Patricio Iba Jason y este es el comentario de la semana. Vencido el plazo constitucional para reponer o presentar un proyecto de ley sobre una misma materia, nuevamente parlamentarios y particularmente de la Cámara de Diputados han presentado un proyecto para un nuevo retiro de fondos previsionales. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa retirar fondos de los trabajadores de sus respectivas cuentas de capitalización individual con el objeto de darles un destino propio y particular. Sin embargo, podríamos hacer un pequeño análisis y evaluación de lo que pasó con los retiros previsionales que se aprobaron y que significaron retirar más de 50.000 millones de dólares desde las AFP e inyectar esos recursos en el mercado, lo que se tradujo en la práctica en una inflación cercana al 15%, inflación que particularmente sufrieron las personas de más escasos recursos, pero además porque se quedaron sin fondos previsionales. La informalidad les pasó la cuenta. Habría que decir también que con esos fondos, ¿qué se podría haber hecho? Economistas hicieron algunos ejercicios y, por ejemplo, se podrían haber construido, escuchen bien, 450.000 departamentos y casas de 100 metros cuadrados. Es decir, podríamos haber eventualmente terminado con el déficit habitacional en Chile. Por supuesto, es una cifra que se proyecta, que tendrían que ver el tema de los materiales, el tema de los terrenos para construir, pero es un ejercicio que nos hace también analizar que esos fondos previsionales que las AFP incluso prestan a la banca y facilitan a los fondos de inversión, también podrían tener un destino más específico. ¿Qué decir de nuestra clase política que pudiera eventualmente incurrir en un nuevo y tal vez fatídico error para la ciudadanía, para la economía y sobre todo para las personas más pobres? Recordemos también que estos retiros previsionales o de fondos previsionales se aprobaron de una manera que no estaba considerada ni contemplada en la propia Carta Fundamental. Y a ella también de una u otra manera hicieron vista gorda el propio Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo e incluso el Poder Judicial. Sería momento de que nuestros parlamentarios se pusieran serios y que en vez de hablar de un nuevo retiro de fondos de la AFP, se centraran, junto, por cierto, con el Poder Ejecutivo, en la discusión del tan postergado tema de una reforma previsional de corto, mediano y largo plazo que le dé estabilidad a nuestro país, pero sobre todo tranquilidad a quienes hoy viven de una pensión o están a puertas de acogerse a una pensión. Cuando decimos que no se resuelve el tema de fondo con un proyecto de retiro de fondos de la AFP, es porque hay que centrarse en la discusión de cómo aumentar el poder adquisitivo de las personas pensionadas. Entonces la discusión supone una proyección de mediano y largo plazo para quienes hoy día están reclamando o demandando aumentar sus pensiones. También hay que atender ese requerimiento. Y por lo tanto la discusión no pasa simplemente porque los nuevos cotizantes o a partir de un eventual proyecto de ley que se apruebe, se aumente la cotización en 6 puntos, ya sea con cargo al empleador, ya sea con cargo al trabajador o una aportación mixta e incluso eventualmente considerando un aporte del propio Estado. Una reforma previsional demanda más discusión y demanda considerar otros puntos. Involucrar el régimen previsional de las Fuerzas Armadas sin duda tiene que estar en la mesa y sobre todo también las tasas de reemplazo, o mejor dicho, las tasas de mortalidad.
No puede ser que se siga proyectando la pensión de una persona a 90 o 100 años, cuando en circunstancias reales no todos viven hasta los 90 o 100 años. Esperemos, aspiramos, deseamos y queremos que exista una reforma previsional, que la clase política sea capaz de ponerse de acuerdo en un tema en que se mire el bienestar de las personas por sobre ideología, por sobre intereses. Soy Carlos Patricio Viva Geyson y este fue el comentario de la semana.